Qué bueno es poder estar en este canal, Palabras de Aliento para el Fatigado. Y quiero hablar de algo muy lindo, que es el hecho de poder amar a nuestros hijos a través de la oración. Como mamás podemos amar a nuestros hijos de muchas maneras. Podemos amarlos con nuestras atenciones, con nuestros cuidados, con nuestros consejos, por supuesto, con nuestras recomendaciones. Los amamos de diversas maneras, los amamos dándoles gusto a veces en las cosas, complaciéndolos en sus cosas que sabemos que les agradan, como una comida especial, regalos. Bueno, los bendecimos de muchas maneras, dándoles a veces paseo, proveyéndoles, buscándoles un buen colegio. Son muchas las maneras en que nosotros podemos bendecir y amar a nuestros hijos. Pero hoy quiero hablar de una manera especial, como nosotros podemos amar a nuestros hijos. Y nuestros hijos pueden ser amados, y creo que desde la mejor manera que pueden ser amados es amándolos en oración, amándolos de rodillas, amándolos con intercesión, con presentarlos a diarios en el trono de la gracia del Señor, para que ahí hallen ese oportuno socorro. Confiarlos y dejarlos, depositarlos en las manos del Señor, en las manos del único que puede hacer cosas maravillosas en los hijos, y también, por supuesto, a través de nuestros hijos. Yo recuerdo a mi mamá de pequeña. Si hay una imagen que yo tengo de mi mamá, es a mi mamá orando, a mi mamá sentada en su cama, y yo, una niñita que pasaba por ahí por la cama donde estaba mi mamá sentada, y viéndola mover sus labios, ahí movía sus labios. Yo decía, ¿y qué es lo que hace mamá moviendo sus labios? Pues lo que hacía mamá era orar por cada uno de sus hijos, 9 hijos, y ella sabía que esa tarea de ser madre no podía sacarla adelante ella sola con mi papá, que no era en las fuerzas de ella, que no era con la ayuda solo de mi papá. Ella entendió que podía criar hijos y sacar adelante hijos con la ayuda de Dios. Solo era con la ayuda de Dios, y eso hacía. Imagínense cuánto tiempo duraba orando si tenía que poner a 9 hijos en las manos del Señor. Y me imagino que le describía cada una de las cosas acerca de sus hijos, el carácter de cada uno de sus hijos, las debilidades que veía en cada uno de sus hijos, los sueños que tendría tal vez para ella, para cada uno de nosotros. Así es de que ella lo que hacía era orar. De pequeñita tal vez solo la veía y no entendía. Hoy en día entiendo la maravilla que es que nos amen a través de la oración, que nos amen de rodillas. Y eso hizo mi mamá. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo, y ahora veo cómo Dios le ha respondido. Porque hijos imperfectos, por supuesto, pero hijos que hemos estado guardados en las manos del Señor. Y sabiendo esto, que lo mejor que podemos hacer por mis hijos, por los hijos, eso lo comencé a hacer yo, a clamar por mis hijos. Y pude escribir un libro que titulé Lo único que hice bien, clamar por mis hijos. Hazlo tú también. Tú puedes encontrar en las librerías muchos buenos libros, libros que te hablan de 5 parámetros, de 10 parámetros que usó una mamá y que recomienda use para sacar adelante hijos victoriosos, hijos maravillosos. Yo, al contrario, no puedo hablar de mí. Yo no puedo sacar pecho y decir yo lo hice, yo apliqué estos 5 principios, yo no me equivoqué. No, en este libro yo lo que puedo contar es que me equivoqué y me equivoqué
muchas veces en la crianza de mis hijos. Muchas veces me equivoqué. No cumplí los parámetros. No puedo ser una mamá que diga lo hice y lo hice bien, tarea cumplida. No. Entendí en la crianza de mis hijos que yo no podía hacer sola esa crianza con mis hijos. Entendí que no era en mis fuerzas ni en las fuerzas de mi esposo, sino que necesitaba las fuerzas de Dios, que necesitaba la sabiduría de ese Padre maravilloso, que por encima de que yo fuera madre y mi esposo padre y quisiéramos hacer las cosas bien, nos equivocaríamos, pero que hay un Padre maravilloso, hay un Padre perfecto para nuestros hijos y ese Padre es Dios. Así de que escribí este libro. Lo único que hice bien, clamar por mis hijos. Hazlo tú también. Y claro, tengo dos hijos que no están terminados como yo, no estoy terminada como persona, como ser humano. Todavía no alcanzamos la estatura del varón perfecto que es Cristo, pero dos hijos que han crecido con el temor de Dios y dos hijos por los que sigo clamando, por los que sigo suplicando que no se aparten de los caminos del Señor, que al contrario tengan temor de Dios, sabiendo que Dios cumple su propósito en ellos. He visto el caminar de mis hijos y han tropezado, han errado, han tenido debilidades, se han enfermado, pero ¿saben quién ha cuidado a mis hijos? ¿Quién ha tomado ese lugar de padre perfecto, de protector, de proveedor, de consejero, de consolador, de quien viene y llena los vacíos que tengan mis hijos? Lo ha hecho el Señor, el Padre perfecto, el Padre por excelencia. Y saben que este libro tiene escrito un prólogo y el prólogo lo escribió mi hija. Es un prólogo que honra a Dios. Es un prólogo en donde dice ella que vale la pena la oración. Y quiero leerte este prólogo para darle honra y gloria a Dios y para contarte que la oración sí sirve, que la oración que hace una madre, un padre, un abuelito sí sirve. Hay un versículo en la Biblia que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sé que esta promesa ha sido real en mi vida. Sé que aun cuando en muchas oportunidades mis padres quizás se hayan preguntado si esa promesa se iba a hacer realidad en mi vida, Dios ha sido fiel en cumplirla. Ahora que soy más grande y he tenido más experiencias, puedo ver el gran privilegio que tuve al crecer, de haber escuchado de Dios desde que era una niña. Estoy más que agradecida de haber nacido en un hogar cristiano, y más que el término de un hogar cristiano, lo que a la hora de la hora es solo un término. Lo que he visto en mi vida al crecer y por lo que estoy agradecida es haber sido criada en una familia que, a pesar de sus imperfecciones, sabe que Dios es la única respuesta. Ahora valoro tener que madrugar para ir a la iglesia, las oraciones en cada comida y antes de dormir, los devocionales que antes consideraba largos, tediosos y aburridos. Ahora valoro lo intencionales que fueron mis padres al hablarme de Dios y de su gran amor. Estoy agradecida de que, a pesar de todas las veces que quise ignorarlos, ellos no se rindieron ni pararon, sino que eso los animó a pelear por mí de rodillas aún más. La oración tiene poder, lo he visto en mi vida. Estoy agradecida por una madre que ha clamado por mí y sigue clamando por mí. Estoy agradecida por una madre que sabe el poder de la oración y sabe que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estoy agradecida por una madre que no se ha rendido, cuando las circunstancias y la gente ha dicho este es un caso perdido. Mi mamá, la autora de este libro, conoce el poder de la oración y su identidad en Cristo. Ella sabe que es hija de Dios y sabe que por esa razón tanto ella como tú que estás leyendo esto pueden ser poderosos en el reino de Dios
si deciden no ser pasivos y orar, pelear por sus hijos. Esto que estoy escribiendo es real, hay poder en la oración. Cuando estés leyendo esto, yo ya tendré 19 años y puedo decir con seguridad que Dios ha sido fiel en responder las oraciones de mis padres. He visto la mano de Dios en mi vida. He visto cómo aun cuando todos a mi alrededor se han enfermado y a mí ni me ha dado una gripa, he visto cómo aun cuando han habido puertas cerradas en mi vida o colegios que no me han recibido y he sido subestimada por la gente, gracias a las oraciones de mi mamá, gracias a su clamor y a sus rodillas y gracias a que ellas se han negado a aceptar las etiquetas que el mundo me ha querido dar, Dios me ha llevado a lugares altos. No solo me he graduado del colegio con honores por excelencia académica, aun cuando nadie había dado un centavo por mí, sino que también en solo este año he podido viajar a otros países, trabajar como misionera, estar con gente de influencia y también poder ser gente de influencia. También he podido viajar a Grecia, a Francia como misionera, a Egipto, a Israel, cuando no tenía las finanzas para hacerlo y trabajar con refugiados y mostrarles cuánto Dios les ama. De pronto tú que estás leyendo esto no conoces mi historia, no conoces mi pasado, pero te prometo que si lo conocieras, estarías sorprendido de ver de dónde Dios me sacó y hasta dónde Dios me ha llevado. La oración tiene poder, no la subestimes. Este libro que estás a punto de leer no es un libro cualquiera. Te animo a que lo leas con fe, sabiendo que eres hijo de Dios y que eres poderoso en el reino de Dios. Deja que mi historia te anime. Ora creyendo que Dios contestará tus oraciones. Aun si pareces que no llega respuesta, Dios nunca llega tarde. Me imagino que muchas veces mi mamá se debió haber preguntado, ¿estas oraciones están funcionando? Siquiera Dios está escuchando mi oración, pero mira, mi historia es la historia de un Dios vivo y mi historia es un vivo ejemplo de que hay poder en la oración. Dios sí respondió a sus oraciones y estoy más que agradecida por una madre que no se ha rendido y pelea por mí en oración. Juliana Polanía, hija de Diana Polanía. Y este prólogo lo escribió hace varios años, Juliana. Este prólogo lo escribió cuando tenía 19 años y ya tiene 23 años. Y después de haber escrito este prólogo, ella ha tenido otras circunstancias adversas en la vida, en su salud. Ella ha tenido otras pruebas. Ella ha necesitado de mis oraciones y de las oraciones de mi esposo. Y si esto lo escribió ahí cuando estaba un tanto conociendo del Señor y creciendo, ahora tiene más experiencias y ahora puede decir que el Dios del que nosotros le hablamos en casa es un Dios real. Y yo puedo ver una hija que ha sido embellecida por el Señor en muchas áreas, que Dios ha hecho fuerte, que Dios ha levantado, que Dios ha restaurado y que Dios sigue trabajando en ella. Yo tengo muchas historias para hablarte acerca de lo que Dios ha hecho en mi hija y en mi hijo, y no puedo decir que lo hice yo, lo hizo Dios. Por eso yo te quiero invitar a que conozcas este libro, porque aquí te voy a hablar del Padre Perfecto. El capítulo 1 va a hablar de ese Padre Perfecto que es Dios, de la necesidad de asociarnos con ese Padre perfecto, con ese Padre maravilloso. Voy a hablar otros capítulos, voy a dar consejos, voy a contar en qué cosas me equivoqué, en qué cosas yo cometí errores, pero Dios vino y corrige esos errores y los sigue corrigiendo. Te hablo acerca del valor de la oración y de orar basados en la palabra y la palabra de Dios, dándoles vidas con la palabra de Dios, es uno de los capítulos. Hablo acerca de
lo importante que es que como padres no nos enojemos contra nuestros hijos. Ellos ya tienen un enemigo y no necesitan más. Hablo y cito ejemplos de madres que pelearon con las armas espirituales por sus hijos. Hablo en otro capítulo acerca de traédmelo aquí, a quien el Señor Jesús, cuando había un hijo que no había encontrado liberación, el papá le cuenta, nadie ha hecho nada, ni ha podido, ni aún con discípulos. Él dice, traédmelo aquí. Y es una invitación a llevar a nuestros hijos al trono del Señor, a ponerlos ahí, a llevárselos y decir, Señor, lo que yo no he podido, lo que no ha logrado la psicología, lo que no han logrado los médicos, lo que no ha logrado nadie, solo tú lo puedes lograr. Aquí te lo traigo, tráemelo aquí. Y cierro el libro. El último capítulo es con un plan de oración de 30 días donde doy unas ideas de por qué orar cada día durante 30 días. Debemos orar por nuestros hijos 365 días, pero aquí es un modelo 30 oraciones y saber que lo que nosotros no logramos lo logra Dios, porque para Dios no hay nada imposible, porque hay esperanza para nuestros hijos. Si nos asociamos con el Padre perfecto, hay esperanza. No entres en condenación, no te sientas culpable, porque hay un Dios que endereza nuestros errores. Solamente invitémoslo a que haga lo que nosotros tal vez no pudimos hacer bien, a que obre a favor de nuestros hijos. Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso. Clama por tus hijos, clama por los niños, clama por la juventud, clamemos por ellos. Lamentaciones 2:19 dice, levántate en las vigilias de la noche, levántate en las madrugadas y ora, clama por esos jovencitos, por esos hijitos que se están muriendo de hambre. Y es en un contexto de lo de lamentaciones que de verdad estaban muriendo de hambre, pero hoy en día nuestros hijos también mueren de hambre, sienten vacía su alma, se sienten tal vez sin propósito, están con hambre de amor, de aceptación. Y el Señor nos dice, vengan y clamen por ellos, para que no mueran de hambre, para que me conozcan a mí, que soy el pan de vida eterna, para que yo los sacie, para que yo los perdone, los restaure, los sane y los salve. Así es de que aquí está este libro que quiero poner a tu disposición para que lo conozcas, lo puedas leer. Existe también en este canal de YouTube ya los 30 videos con los tópicos de oración para cada día. Visítalos ahí. Se llama Clamor por los hijos. Aparece día 1, día 2, día 3. Usa esos videos para ser edificado, edificada y para tomar ideas de cómo orar por tus hijos. Así que no desaproveches este material y la honra, la gratitud es para nuestro Dios. Mis hijos siguen necesitando de Dios, necesitarán siempre de Dios. Mis hijos seguirán necesitando de mis oraciones. Mis hijos seguirán necesitando de la misericordia, de la gracia del Señor, de la protección de mi Dios. Una de las oraciones que yo hago por mis hijos es, Señor, sustenta los pies de mis hijos para que sus pies no resbalen, que nunca se aparten de tus sendas. Señor, que venga más temor de Dios en la vida de mis hijos. Oro que el Señor siga haciendo muralla de fuego alrededor de mis hijos. Oro que el Señor cumpla su propósito en ellos. Oro que ellos se enamoren del Señor y no del mundo. Oro que el trono del corazón de mis hijos esté solo para el Señor. Que Dios esté ahí sentado en el trono del corazón de mis hijos. Oro que el Señor los seduzca con cuerdas de amor y que ellos tengan que decir, me sedujiste, Señor, me sedujiste y no pude dejar de seducirme, ahora soy tuyo. Eso sigo orando por mis hijos, oro protección, oro que Dios los libre del mal y del maligno, y toda esta clase de oraciones las puedes hacer tú por tus hijos, por tus nietos, por tus alumnos. Vale la pena clamarle al Señor, vale la pena creer en Dios a favor de nuestros hijos. Dios hace, Dios hará y Dios cumplirá su propósito en nuestros hijos. Dios será el maestro de nuestros hijos. Esas áreas que nosotros no podemos tocar, Dios las puede tocar. Esa transformación que nosotros quisiéramos lograr con el regaño, con tanto método que usamos, no la vamos a lograr, pero Dios sí la va a lograr si ponemos a nuestros hijos en las manos del Señor y los ponemos a través de la oración. Así es de que quedas invitado
a conocer el libro y también a ir y buscar esos videos ahí y aprovecharlos para orar por tus hijos. Desde aquí yo te envío un abrazo y mi deseo es que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo, bendiciones.